Efectivamente voy a presentar este trabajo que hicimos en conjunto con tres nacionalidades, cuatro autores, tres que se llama Internet Projects. Y ahí el resto del título básicamente cuenta de qué va el objetivo del trabajo, que es tratar de entender el impacto que tiene las modificaciones, las normativas de propiedad intelectual en los países de Latinoamérica. Entonces, para contar un poco del contexto de que va, algunos probablemente este trabajo en una versión anterior lo presentamos en CISPA en el año 21, o sea que por ahí algunos reconocen parte de lo que quería presentar. La idea del trabajo y la investigación del contexto fue la armonización de la propiedad intelectual que se consolida a partir de la firma de este tratado, en castellano lo conocemos como el TRIPS en inglés, que se firma en el año 94. ¿Qué significa esto? La idea por detrás del tratado era que los regímenes normativos, regulatorios de propiedad intelectual estuvieran todos armonizados, que todos tuvieran unos mandatos mínimos de cómo tenía que ser la regulación de propiedad intelectual en todos los países. Eso se firma digamos, avalado por la OMC, ¿no? Y básicamente los grandes mandatos que todos los países tenían que seguir era, por un lado, la duración de la patente, que tenía que tener una vigencia de 20 años, y por otro, la idea de que no podía haber sectores o clases tecnológicas que fueran exceptuadas de patentamiento en distintas oficinas nacionales. Ustedes se van a sorprender cuando vean parte de la exposición, la cantidad de países que a la altura del 94 todavía tenía excepciones, por ejemplo, para patentar en el sector farmacéutico, que era uno de los sectores, pero no el único, en disputa, ¿no? Y muchos de los países desarrollados avalan, digamos, las patentes en el sector farmacéutico bastante tardíamente, por ahí antes del 94, pero de todas maneras en la última parte del siglo XX, ¿no? Entonces, la patente como la conocemos ahora básicamente es un cambio que se produjo más o menos en esta fecha, donde lo que se logra o lo que se propone hacer es armonizar el sistema de patentes para que suceda esto, básicamente para que todas las innovaciones tecnológicas en diferentes sectores sean patentadas y acepten patentes para esto. Entonces, esto, como se podrán imaginar, generó, digamos, unas negociaciones muy fuertes entre, sobre todo, países desarrollados y países en desarrollo. Pensemos, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con el acceso a medicamentos, ¿no? Si a partir de ese momento todos los países avalan patentes sobre productos farmacéuticos, eso implica un cambio, digamos, en la estructura de precios que hace que los medicamentos y el acceso a medicamentos sean mucho más caros, y entonces los países, sobre todo que eran, digamos, que no tenían desarrollo tecnológico en estos sectores, obviamente se oponen, digamos, a esta negociación. Y ahí, digamos, estas negociaciones fuertes, digamos, en países desarrollados y desarrollados, tienen un trasfondo, obviamente, económico muy importante, como ahí muestra un informe del Banco Mundial, digamos, cuáles serían en ese momento, digamos, pensando cuáles serían las ganancias que tendría, por ejemplo, un país como Estados Unidos, si todos los países que pertenecen a la OMC efectivamente ajustan su sistema de propiedad intelectual a lo que dice TRIPS, cuáles serían sus ganancias y cuáles serían las pérdidas de otros países, ¿no? Entre los países que pierden, los países que más pierden son los países que hasta ese momento no tenían un sistema de patentes tan rígido, entonces se les permitía no solamente esto del acceso a los medicamentos, que es el ejemplo que puse, pero también todo lo que tiene que ver con la copia, ¿no? La ingeniería reversa, las posibilidades de innovar sin tener que estar no solo pagando licencias, sino negociando para que se licencie una tecnología que está patentada.
Sin embargo, digamos, el asunto, la historia final de este cuento termina en que los países en desarrollo se vieron forzados a cambiar su regulación. O sea, el cuento termina con la victoria, digamos, del lobby de los países desarrollados para que exista esta armonización del sistema de patentes, y los países en desarrollo lo que hicieron entonces a partir de ese año, aquellos que no tenían estos mandatos mínimos en su regulación, es incorporarlos en su normativa de propiedad intelectual. Bueno, entonces, la pregunta que nos hacemos en el trabajo tiene que ver con... Solo para un toque de contexto más, que esto se dio con una serie de negociaciones, llamamos la ronda de Uruguay, que había un montón de acuerdos, y todos los países tenían que firmar o todos o ninguno, ¿no? Digamos, o sea, no fue una negociación solo sobre los derechos intelectuales, sino que vino empaquetada en un montón de otros, no sé, 10 o 4, no puede ser para el contexto de la economía política de la ciudad. Perdón. Y una aclaración breve para estar seguro. Entonces, para las patentes farmacéuticas no tienen nada distinto para otros sectores. No, porque o sea, se le ponían plazos diferentes a los países con diferentes niveles de desarrollo, en qué momento tenían que adoptar la normativa de ley. Pero básicamente, en algún momento del tiempo, todos llegan a exactamente el mismo sistema. Y en todos los sectores. En todos los sectores, en todos los países. Y una cosita para el que no sabe, el mundo de la propiedad intelectual. ¿Qué hay distinto de patente? ¿Qué está cerca de las patentes, de las patentes, de las semillas? ¿Qué hay? En realidad, la propiedad intelectual es un concepto más amplio, donde una de las normativas de propiedad intelectual es la propiedad industrial, que son las patentes. Después tenés derecho de autor, tenés derecho a obtentor, que es de las semillas, tenés otros derechos de propiedad intelectual incluidos bajo el paraguas de los derechos de propiedad intelectual. Lo que vamos a hablar es de patentes. ¿Hay algunos relevantes que explican algo así que...? Bueno, el de semilla, por ejemplo, es uno que podemos hablar hacia el final, porque de hecho lo traigo después hacia el final. En este acuerdo de propiedad intelectual, las semillas no quedan incorporadas como material patentable en sí mismo, ¿no? Un paso adelante en términos de protección es lo que viene después de TRIPS, que se llama TRIPS Plus y demás, en donde justamente lo que se busca es que, entre otras cosas, también las semillas puedan ser objeto de patente. Hay una cosa que se llama modelos de utilidad, pero no tiene mucha relevancia económica, que sería como una patente chiquita para cosas. ¿No? Vale. Bueno, en el marco entonces de esta... Gracias. Mauro. En el marco en este contexto, la pregunta que nos hacemos entonces es esto, ¿no? ¿Cuál fue el efecto de adoptar estos cambios, digamos, de cambiar la normativa nacional en un sentido alineado con estos mandatos mínimos que impone el TRIPS para los países latinoamericanos? ¿Sí? Y no voy a decir las hipótesis ahora porque se vería mejor cuando presente un poco la literatura, pero vamos a volver a ver. Entonces, en el trabajo lo que nosotros hacemos es combinar dos campos, digamos, o dos áreas de estudio de la relación entre patentes y desarrollo, si queremos llamarlo así. Uno es el de economía de la innovación y otro es la literatura de economía política sobre propiedad intelectual. Entonces, arranco con la de economía de la innovación. La literatura de economía de innovación, básicamente lo que se encargó de estudiar es tratar de entender en qué medida sistemas de propiedad intelectual más rígidos, más fuertes, o sea, que protegen más la propiedad intelectual, tienen un efecto positivo o negativo hacia la innovación, ¿no? La innovación tecnológica. ¿Qué hace? Efectivamente, cuando uno piensa cuál es la racionalidad de un sistema de patentes, la racionalidad que está por detrás del sistema de patentes es garantizar una apropiabilidad, digamos, económica al inventor de una nueva tecnología. Durante 20 años tiene un monopolio generado por la regulación para explotar esa tecnología. Entonces, lo que se supone que hace es tener un incentivo
para que las empresas inviertan en tecnología, porque si logran una innovación que tiene las características aceptables para ser patentadas, que son exigentes, vamos a hablar de eso, entonces durante 20 años tiene el monopolio de explotación económica de esa tecnología, ¿no? Entonces, esta literatura lo que hace es tratar de entender en qué medida efectivamente se genera incentivos, más patentes, más innovación, más sistemas más rígidos de patentes, más innovación, menos innovación. Esa literatura hace eso, ¿no? Y la literatura lo que llega a la conclusión es que si esta relación positiva existe entre sistemas más rígidos e innovación, existe a partir de cierto nivel de desarrollo de los países, ¿no? Entonces, lo que dice esta literatura, tanto la teórica como la empírica, es que habla de la no linealidad, digamos, que no podemos pensar en un efecto que sucede siempre de más protección, más innovación, sino que se requiere un mínimo de nivel de desarrollo asociado a qué? Asociado a que, en primer lugar, digamos, para poder conseguir innovaciones que cuenten con las características necesarias para poder ser patentadas, en general los consiguen empresas globales, ¿sí? Y empresas localizadas en los países más desarrollados. ¿Por qué? Porque tienen los recursos económicos para invertir en la tecnología que se necesita para poder lograr una innovación patentable, porque tienen los recursos humanos, porque tienen la base de conocimiento, porque tienen toda otra serie de activos complementarios que hacen y que facilitan las innovaciones, ¿no? Eso por un lado. Entonces, estos incentivos, la racionalidad del sistema de patentes parecería funcionar mejor para cierto grupo de empresas y cierto contexto donde esas empresas operan, ¿no? Es decir, una infraestructura adecuada, una vinculación entre sistema científico-tecnológico y sistema productivo, toda una serie de factores que hace que en algunos contextos exista esta relación positiva. Pero además de ese aspecto, digamos, de que en algunos contextos existe esta relación positiva, también está el tema de los costos, ¿no? Porque generar un sistema de protección de propiedad intelectual más rígido, digamos, también tiene costos para la innovación. ¿Costos asociados a qué? Costos asociados a qué? Tecnologías que antes estaban en libre disponibilidad y que cualquier empresa podía simplemente adoptarla y mejorar su productividad para adoptar una tecnología que está disponible, con patentes no pueden hacerlo, simplemente tienen que primero negociar con quien es el dueño de la patente. El dueño de la patente tiene que estar dispuesto a licenciar esa tecnología, cosa que muchas veces no sucede, porque muchas veces las empresas patentan justamente para poder bloquear la competencia, y en el caso de que esté dispuesto, tienen que pagar una licencia, ¿no? Entonces, estos costos, el análisis empírico de economía de innovación sobre este tema, lo que muestra es que los costos de sistemas más rígidos suelen afrontarlo de manera desproporcionada las empresas ubicadas en países en desarrollo, ¿sí? Entonces, por estos motivos, estos son los mecanismos que hacen que exista esta no linealidad, estos mecanismos que explican por qué sistemas más rígidos favorecen la innovación, pero la innovación sobre todo en algunos contextos específicos. El contexto modifica, digamos, esa relación entre patentes e innovación, ¿tá? Ese es el mensaje que sacamos de esto. De la economía política es un poco lo que comentó Andrés hace un ratito, ¿no? La armonización de los sistemas de propiedad intelectual que se hacen, empiezan, digamos, en la ronda de Uruguay, tiene un proceso relativamente corto, porque empiezan a presionar en ese momento, en el 94 ya se establece este acuerdo. Hay evidencia, digamos, de dos cosas que no sé. Primero, ¿por qué se hace? Existe un organismo de propiedad intelectual a nivel internacional que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI, ¿sí? Y este acuerdo se hace en la Organización Mundial del Comercio, la OMC, ¿no? ¿Por qué se hace en la OMC? O sea, ¿por qué se mete ahí? Se mete ahí justamente porque la OMC tiene capacidad para hacer el enforcement de estos acuerdos, porque sanciona con temas comerciales, ¿no? Entonces, todos los países que están en la OMC obviamente van a querer respetar los acuerdos firmados en la OMC porque no quieren sanciones comerciales, ¿no? Entonces
Entonces, esta idea de meter un acuerdo de propiedad intelectual en el tratado firmado de una organización de comercio, justamente fue una idea que hizo que esto prosperara y tuviese el eco que tuvo finalmente este acuerdo, y fue algo que motorizó Estados Unidos, ¿no? Motorizó Estados Unidos que estos acuerdos de propiedad intelectual se firmaran al interior de la OMC y que se lograra esto que se llamaba como la armonización internacional. Una vez Andrés, me acuerdo, presentando un trabajo anterior a este mismo, allá por el 2013, en la OMPI, ¿no? Cuando presentó una cosa, otro trabajo que habíamos hecho, pero que tenía una lógica parecida, nosotros asociábamos directamente armonización con mayor protección, con mayor rigidez de la propiedad intelectual. Y ellos te dijeron, los que estaban ahí, te decían, no, pero ustedes están diciendo que armonización es más rigidez de los sistemas de patentes, más protección. Esto no tiene, armonización es armonización, es que todos sean parejos, ¿no? Estaba esta idea de que armonización implicaba que todo sea parejo. Ahora, cuando uno ve cómo se emparejó hacia arriba la protección, ¿cierto? Pero eso no está en el mismo concepto de armonización, no está presupuesto. Armonización es armonización, ¿sí? Es un eufemismo. Es un eufemismo de alguna manera. Sí. Para los que no conocen, OMPI son como Naciones Unidas, pero un poco raro, porque tiene una fuerte participación del sector privado. O sea, están, y buena parte de las grandes empresas que mencionaba Vale, están directamente metidas en la OMPI y financian el organismo. O sea, que es una cosa un poco sui generis. ¿Qué? Firmas farmacéuticas. Claro, pero el concepto de armonización es el que le permite entrar en un acuerdo comercial. Porque la idea es que las empresas lo que decían es, nosotros no podemos comerciar libremente en todos los países si cada uno tiene una normativa diferente sobre cómo se protege la propiedad intelectual. Entonces necesitamos armonizar para comerciar. Los aranceles son diferentes. Es por eso. Ese era el argumento. Bueno, pero también vino la ronda de Uruguay, también fue bajar aranceles. No, digo, o sea, era todo. Pero vos podías hacer la ronda de Uruguay, no es con aranceles distintos. Distintos por sector también. Entonces, también como. Bueno, entonces en la economía política, digamos, lo que han estudiado en la economía política de este tratado, lo que muestran es esto, ¿no? Estados Unidos presionando para que esto se meta al interior de la OMC, las corporaciones muy activas haciendo lobby y, digamos, presionando al gobierno de Estados Unidos para que esto sea así, los países en desarrollo, donde están muy activos, los tres que están mencionados ahí, India, Brasil y Argentina, resistiendo, ¿sí? Y finalmente perdiendo esa batalla. Y los motivos que se dan en esta literatura de por qué la pierden son esos que están ahí. Por un lado, el cansancio negociador de las delegaciones de estos países que tienen poca experiencia en los temas de propiedad intelectual en particular y en las negociaciones internacionales en general. Esto que dijo antes hace un ratito, la cláusula de compromiso único, se estaba discutiendo sobre un montón de cosas de los países en desarrollo. Le interesaba, por ejemplo, todo lo que tuviera que ver con los aranceles a la producción primaria que tenían otros países. Entonces, te pone la cláusula de compromiso único, que significa o aprobar todo o no aprobar nada. Entonces, bueno, como hay una presión también de lobby interno para que se aprobamos todos. Y por otro lado, digamos, había también de parte de Estados Unidos la construcción de una narrativa que se puede ver en la literatura de la época de por qué las patentes, digamos, una mayor protección de la propiedad intelectual era bueno también para los países del desarrollo, ¿no? A partir de pensar en que si había más protección, entonces hay más, sobre todo, más transferencia de tecnología, ¿no? O sea, como tecnología que sin la protección no entraría al país, porque las empresas no quieren que la copien, con la protección entra al país, ¿no? Entonces, con ese discurso... ¿Esos trabajos son conceptuales o son empíricos? No, todos esos que están acá son todos de economía política, claro. Son todos conceptuales. No, el material empírico es el que mostré antes. Entonces, con esto que, digamos, con estos elementos, digamos, de estas dos literaturas que no se cruzan, son literaturas que no dialogan entre sí, la economía de la innovación y la economía política,
lo que nosotros armamos son estas dos hipótesis que les voy a pasar a explicar. En la economía de innovación, lo que, digamos, lo que uno saca de limpio es que el efecto de la protección, ¿sí?, sobre, digamos, el beneficio que pueden llegar a tener los países depende mucho de los niveles de desarrollo, el contexto específico. ¿Ah? Por eso la primera, o sea, cuando uno ve cómo tiene sentido la pregunta de si Latinoamérica, el impacto de Latinoamérica es igual o distinto que en los países desarrollados, porque uno esperaría que fuera diferente. ¿Ah? Y de la economía política, lo que sacamos es que si efectivamente, es como dice esta literatura, hubo presiones de las corporaciones de los países centrales para lograr este tipo de acuerdos, uno lo que podría esperar es que efectivamente los que más se beneficien sean las corporaciones de estos países, ¿cierto? Entonces, de hecho, esta literatura, una de las cosas que dice es que detrás de la armonización, digamos, de las negociaciones para la armonización de los sistemas de patentes, lo que estaba era como si fuera, digamos, todo un montón de empresas con un montón de patentes esperando, ¿sí?, a llegar, digamos, a aterrizar, expandirse en territorios que hasta ese momento no patentaban, ¿no? O sea, buscaban armonización, un montón de patentes que se lanzan, digamos, a patentar en las oficinas nacionales que antes no habilitaban esas patentes, ¿no? Entonces, con esa lógica, uno lo que esperaría es, bueno, ¿cuándo? Porque ahora en la parte más de entender cuál es el diseño empírico que nosotros hicimos con esto. Nosotros no vemos un antes y después del 94, que es el momento en que se sanciona TRIPS. Nosotros lo que queremos ver es, cuando los países adoptan los mandatos mínimos de TRIPS, ¿sí?, cómo eso impacta en las patentes de esos países, de sus oficinas nacionales, sabiendo que la adopción de esos mandatos mínimos de TRIPS, en muchos casos, en muchos países, fue antes del 94. ¿Sí? O sea, los países, la mayor parte de los países desarrollados ya tenían un sistema de vigencia de la patente de 20 años y la posibilidad de patentar en todos los sectores desde antes de la firma del Tratado de TRIPS. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros queremos ver es, por eso hablamos del espíritu de TRIPS, ¿no? Y acá les voy a mostrar ¿no? El espíritu de TRIPS recorre el mundo, ¿no? Acá en este gráfico, ahora les voy a contar cómo metimos este espíritu de TRIPS, pero simplemente acá para que entiendan más o menos el concepto. En el 94 se firma el tratado, sin embargo, hay países como Israel, que ya en el año 68 tenía estas cláusulas de mandato mínimo que decimos que nosotros son las claves, digamos, que trata de imponer TRIPS, que es la vigencia de la patente de 20 años y que se pueda patentar en todos los sectores. ¿Sí? Muchos países, digamos, por ejemplo, Canadá, recién en el 90 tiene esto, ¿no? México, como parte de su acuerdo con Canadá y Estados Unidos, antes que el resto de los países de Latinoamérica, ya tiene esos mandatos mínimos. Y después, otros países, sobre todo todos los de Latinoamérica, empiezan a tener en su normativa esos mandatos mínimos a partir del año 94. ¿Por qué no en el año 94? Porque se le daba un plazo de 5 años para que cada país adapte la normativa a los requisitos de TRIPS, ¿no? Entonces, esto es el espíritu de TRIPS recorriendo el mundo. Y lo que nosotros estamos queriendo ver es cómo impacta ese espíritu de TRIPS, o sea, que la normativa nacional adopte esos mandatos mínimos en el patentamiento de los países. ¿Sí? Entonces no es año 94 antes y después, sino es esto, cada uno de los países en el momento en que adoptó su normativa nacional a estos mandatos de TRIPS antes de que existiera TRIPS como tal, ¿no? O después. Entonces, en ese sentido, para pensar las hipótesis, desde la economía política, lo que nosotros decimos es, bueno, como efectivamente es en el caso de los, digamos, ¿cuándo los países adoptan el espíritu de TRIPS? Bueno, algunos países lo adoptaron libremente por la propia evolución de sus sistemas económicos, ¿no? O sea, Israel en 68
habrá visto que era necesario internamente, porque estas normativas son todas nacionales, las normativas de propiedad intelectual. Habrá visto que era necesario tener este tipo de normativa de propiedad intelectual. México lo hace para hacer un acuerdo con Estados Unidos, cada uno por lo motivo que sea, hasta el año 94, libremente, pongámosle, o sin mayores presiones, adoptan el espíritu de TRIPS. Ahora, los países latinoamericanos lo adoptan presionados, digamos no presionados, sino obligados por TRIPS, ¿no? Entonces lo hacen, en general, después del 94, ¿no? Incluso sobre el filo de los 5 años, ¿no? Claro, sobre el filo de esos 5 años. En el 5, porque en Chile aparece en el 2004, el gráfico anterior. Sí. ¿Sí? 2004 puede ser porque después 10 años. en un momento se extendió de vuelta el plazo para no la vigencia, sino por el tema de farmacia. Paraguay puede ser que aparte, no sé si no entraba en una categoría de ingreso más bajo que tenía toda Chile, no. Bueno, entonces, la primera hipótesis es, desde esta idea de la economía política que les contaba hace un rato, de que las empresas globales, digamos, estaban como esperando con su ejército de patentes poder aterrizar en los países en desarrollo, ¿sí? Nos lleva a formular esta hipótesis de que, la primera de las hipótesis, de que cuando los países latinoamericanos adoptan el espíritu de TRIPS, o sea, estos mandatos, aumenta mucho más el nivel de patentes en estos países que cuando lo hacen los países que no lo hacen obligados o bajo presión, que es parte del devenir de su sistema económico, ¿no? Con esta idea de que hay todo un ejército de patentes esperando ingresar. Entonces, si esto fuera así, como dice la literatura de economía política, todo uno debería esperar que en el momento que Latinoamérica hace este clic, haya un mayor crecimiento en el número de patentes. Y que ese crecimiento, que en la hipótesis 2, se explica de manera fundamental por las patentes de las corporaciones globales, no por los residentes de esas economías, sino por patentes de empresas internacionales que van y patentan para proteger su tecnología en esas oficinas nacionales. ¿Se entienden las dos hipótesis? O sea, la primera es básicamente cuando hay un cambio, el cambio normativo es de las mismas características, solo que sucede en momentos del tiempo diferentes. Cuando este cambio se da en Latinoamérica, las patentes crecen más que cuando se dan en otros países que básicamente hicieron este cambio no obligados o presionados por la economía global, sino por el propio devenir de su sistema económico. Y la segunda hipótesis es justamente una, digamos, está asociada a esta misma, que es que son los no residentes de las economías donde las patentes realmente crecen. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora ya yendo al diseño de investigación. Lo que hicimos tenemos 36 países, 14 latinoamericanos y 22 que son países desarrollados, definidos como desarrollados como países que eran de altos ingresos en el año 94, según el Banco Mundial, sí, el año 94, momento de TRIPS. Tenemos datos de solicitudes de patentes, ¿sí? Que viene de la OMPI, y tenemos datos de si la patente es de un residente o no residente en función de la afiliación del primer solicitante, el nombre del primer solicitante. Bueno, una de las partes más lindas para mí de este trabajo es esto, que hicimos un trabajo dormido hace todo con Andrés, de analizar la normativa. Viendo el resultado, hacerlo fue. No, bueno, sí, pero es como, yo ahí siento que hay una contribución, porque lo que hicimos fue leer normativa que es bastante críptica para entender, ¿no? de estos 36 países, para ver en qué momento se dan estos cambios, ¿no? En qué momento se dan estos cambios. Esta información no estaba disponible, entonces construimos una base de datos, por lo menos para estos 36 países, de en qué año el país adopta la vigencia de 20 años, en qué año el país adopta esto se llama non-sector restriction, o sea, no restringir ningún sector.
¿sí? Que son estas dos cosas. Entonces, las 20 años y no restricciones a los sectores. Entonces, el espíritu de TRIPS lo definimos como el año más reciente entre esos dos. O sea, cuando se cumple con las dos cosas, ese sería el espíritu de TRIPS. ¿Sí? Y entonces lo que hacemos es comparar el patentamiento de Latinoamérica en relación a los países desarrollados en un modelo de diferencias en diferencias, utilizando como tratamiento esta variable, ¿sí? Y también todas estas por separado. Esta por separado y en lugar del máximo el mínimo, cuando adopta alguno de los dos, cualquiera que sea. ¿Sí? Bueno, entonces es un modelo de la especificación logarítmica lineal, tenemos efectos fijos de país y año. Lo hacemos para todas las patentes, para la hipótesis 1 y para las patentes de no residentes para ver el tema de la hipótesis 2. Y en el vector X estamos incluyendo toda una serie de variables de control que son estándar en la literatura de patrón. Uy, vaya. Bueno, esto es lo que les comentaba, digamos, de cómo esto está en el paper, digamos, país por país, en qué año adopta el non-sector restriction, en qué año los 20 años, y la referencia a la normativa que efectivamente hace ese cambio, genera ese cambio, ¿no? Eso lo tenemos para todos los países. Bueno, esto es lo que les mostré. Lo que se ve en este gráfico es que los países latinoamericanos en general, excepto México, está adoptando el espíritu de TRIPS solo después de firmar TRIPS. Mientras que en los países desarrollados ya estaban alineados con TRIPS, ya tenían el espíritu de TRIPS antes de firmar TRIPS. Esto lo que muestra que armonización es un eufemismo, porque lo que sucedió con la armonización fue que los países en desarrollo se adaptaron a lo que eran el tipo de normativa que ya tenían los países desarrollados. ¿Sí? Hago una consulta. ¿Qué tan lejos estaban del espíritu TRIPS? O sea, no sé si es medible eso, digamos, pero... No, o sea, nosotros lo que buscamos, lo medimos con estas dos, ¿no? O sea, en el paper hacemos como una descripción de... No hay, por ejemplo, alguna consistencia... Yo hubiera pensado antes de mirar la normativa que la mayor parte de los países lo que más resistían eran las patentes a los productos farmacéuticos, ¿no? Entonces que varios tenían la legislación de vigencia de 20 años, pero no tenían... Y después cuando lo ves empíricamente no es siempre así. Es así, por ahí en la mayor parte de los casos, pero no en todos. ¿Cuán lejos? En realidad hay una parte muy importante, que bueno, ya que lo decís, lo debería haber dicho antes, que nosotros estamos viendo cambios en la normativa, ¿no? En la implementación de esa normativa. Una de las cosas más importantes para que una patente efectivamente tenga valor económico es el enforcement de esa patente, ¿no? Y esa parte no la estamos midiendo. Sí, fueron abonando, perdón, y aparte de lo que ustedes incluso también TRIPS le obligaba a mejorar algunos aspectos más, vamos a llamarlos, no sé, procedimentales, ¿no? Del sistema a favor de los patentados, de los que piden patentes, ¿no? Eso no lo podemos captar porque es imposible saber cuándo los países hacen eso, porque tiene que ver con, como dice Vale, con la implementación. Entonces estos son los dos aspectos más fáciles de medir, pero efectivamente muchos tenían restricciones para cosas que no eran farmacéuticas, para alimentos, por ejemplo. Había países que tenían restricciones y muchos países tenían 10 años, por ejemplo, de patente lugar. Incluso Estados Unidos tenía 15, si mal no recuerdo, hasta un poco menos de 18, antes que y tuvo que subir a 20. Luego de 18 a 20. Sí, sí. Pero subieron. Sí, subieron. Bueno, esto es descriptiva, digamos, mostrar, lo que está mostrando es cómo fue...
tenemos los años desde que se hizo el cambio regulatorio, o sea, cada país, el año en que hace ese cambio regulatorio es distinto, ¿sí? ¿Cuántos años pasaron desde que se hizo ese cambio regulatorio? 1, 2, 3, 4, nada, ¿sí? Y en este caso tenemos las patentes de los no residentes, en las líneas grises es la cantidad de patentes de los países desarrollados, la naranja es América Latina, ¿sí? De no residentes, y estas, las líneas lo que muestran es el cambio porcentual, cómo fue creciendo esto a partir del año 0, ¿sí? Entonces, esto lo vemos por no residentes y para residentes. Y lo que se ve es que, a nivel, digamos, descriptivo, es que las solicitudes de patentes de no residentes, o sea, esta de acá, la línea esta de acá naranja, crece más intensamente en Latinoamérica de lo que crece en los países desarrollados, ¿no? Entonces, la tasa anual promedio de estos años fue antes del momento 0, la tasa anual promedio de Latinoamérica era 19%, después del momento 0 pasa a ser 136%. ¿Cómo crecen las patentes después del momento 0? ¿Sí? Mientras que en los países desarrollados pasa de 18 antes, cómo crecen las patentes antes del momento 0, a cómo crecen después del momento 0. O sea, crecen en los dos casos. Estamos hablando de un cambio en la normativa, no de TRIPS, ¿no? El momento del cambio en la normativa hace crecer. Las patentes igual crecen, hay que decirlo, siempre, ¿no? La cantidad de patentes que tiene, digamos, un crecimiento casi exponencial anualmente, independientemente de la normativa. Cada vez hay más patentes. Acá lo que vale es la comparación entre los dos grupos, ¿no? Que los no residentes, el grupo de países latinoamericanos crece bastante más de lo que crece el grupo de países desarrollados. Y una de las cosas que vale la pena aclarar también en este momento es que cuando hablamos de no residentes de los países latinoamericanos, en general son empresas que vienen de los países centrales. ¿Sí? O sea, cuando hablamos de quiénes son los no residentes que patentan en Argentina, ¿sí? Uno podría pensar, bueno, puede haber empresas de Brasil, puede haber empresas de Uruguay, de Chile, de México, ¿no? Pero bueno, no es así. Y acá ponemos algunos datos para algunos países, ¿no? Por ejemplo, en México, el 92% de los no residentes, de patentes de no residentes, son de los países que entran en nuestra muestra como países desarrollados. O sea, de la patente de no residente, el 92% son esos. El 8% restante, y probablemente sea China, India, ¿no? Y algunos otros países del este asiático. Pero fíjense que son muy poquitos en relación, ¿no? Esto para decir que estamos captando bien este argumento de economía política, porque si yo digo, el argumento de economía política son las empresas globales las que están presionando por el cambio regulatorio, entonces son esas las que más se benefician, yo tengo que poder decir que los no residentes, patentes de no residentes de estos países son justamente empresas globales, ¿no? Entonces, acá lo que estamos sugiriendo es que efectivamente es así. Una pregunta, ¿es recién a partir del año 10 que empiezan a haber diferencias? ¿Cómo de vuelta? Pareciera que es recién a partir del año 10, ¿no? Que empieza a haber diferencias en el gráfico de no residentes entre desarrollados sí. y Latinoamérica. De hecho, estoy dudando de si esto está bien copiado acá, porque yo creo que me da la sensación de que acá estaba, de que habíamos hecho esto de menos 10 a 10, y tenía el 0 ahí en el medio. Por ahí cuando copié el gráfico, cuando lo saqué de un Excel, se copió mal la barra, y efectivamente acá está el 0. En mi memoria, por acá estaba el 0 y era menos 10 a 10. Claro, de hecho ahí sí se vería que en el primer año es el momento que se ve la diferencia, ¿no? Sí. Una consulta. Una cosa para aclarar para los que no son. Hablamos de solicitudes, donde uno le puede haber efecto inmediato. Si miráramos patentes aprobadas, eso dependería de cuánto tiempo se le ocurre a la oficina de patente darte la patente y estaría contaminado, ¿no? Lo probamos también. Sí, pero este es más. Una cuestión, ¿se te modifica algo? Digo, porque acá estás planteando como que los no residentes son los que definiste como países desarrollados.
China no entraría ahí dentro de la... No, sí, porque nuestros datos pensé están. que el Banco Mundial, como la definición que tenía, no estaba... No, el dato de patente que nosotros tenemos simplemente son solicitudes de patentes de residentes, para Argentina, de residentes argentinos, y el total de patentes de no residentes. Sí. Total, ahí va a estar China, va a estar bien. Lo que estoy queriendo decir acá simplemente es porque un referí justamente del paper me dice, bueno, pero ustedes hablan de no residentes y los no residentes pueden ser también latinoamericanos, no te cierra el argumento con las empresas globales, del primer mundo y demás. Entonces nosotros lo que fuimos es como buscar al interior de quiénes son los no residentes en cada país, mostrar lo que sabíamos que era obvio, justamente por la literatura de economía y la innovación, que son las empresas globales del primer mundo, las que están más posibilitadas de patentar, pero bueno, en vez de decir esto es obvio, mostramos los datos y decimos, bueno, el 92% en el caso de México de estos no residentes son de los países de desarrollo que están en nuestra web. Sí, no, porque estaba pensando que China, que quizás te aparecía como no desarrollado, y probablemente en los últimos años no haya tenido una explosión de patentes de China. Sí. No sé. Igual no está China en la muestra justamente porque nosotros tenemos latinoamericanos y desarrollados al 94. No, China no estaba entre los desarrollados. Puede haber patentadores de China en ciertos países. Sí, ¿no? sí, estoy pensando no como estamos China. viendo los datos de la oficina china, Sí, digamos, ¿no? Vale, sí, Ahora era un 0, donde dice 10 es un 0. Es un 0, sí, acá esto se copió mal cuando lo copió. Acá está el 0, esto de menos 10 al 0 y después a 10 para el lado. Sí. No, y de hecho, perdón, pero la pregunta de Nicolás, en el 94 Corea no era desarrollado. Claro. O sea, era Corea, según los datos del mundial, ¿no? Digamos. Porque hasta dónde es el periodo que toman. 2018. Bueno, digo que la última etapa, uno podría pensar que los países asiáticos que no eran considerados desarrollados, ¿cómo te puede llegar a modificar? Incluso tener fuerza, porque si yo tenía esto ahí, como no residente de países desarrollados, en verdad uno podría pensar que incluso es más alto porque no tiene en cuenta en China. Sí. Digo, Sí. Esto es como como patentes, es un dato. De patentes, ¿no? Es importante China, no sé cómo se... Sí, este dato que estaba poniendo acá es un dato medio, digamos, anecdótico. Estamos hablando de un país, el porcentaje es como para ilustrar la idea de cuando hablamos de no residentes, estamos hablando de sobre todo, primordialmente, de empresas de países ricos que patentan en las oficinas de los países latinoamericanos. Sí. Ustedes tienen un tema de adopción escalonada, ¿no? De espíritu. ¿Qué hacen para armar esto? ¿Los mueven en el tiempo buscando un año T y promedio? Sí. O sea, el año 0 para todos los países es un año calendario diferente. Los apilan marcando el 0 en el medio y promedian. Sí. Ahora voy al modelo, sí. Quizás no entendí bien, pero no veo por qué estos gráficos que dicen sobre la hipótesis con respecto a la innovación. Relativamente yo podría tener menos patentes de residentes con respecto a no residentes, pero aún así que crezca la de los residentes. Sí, igual estoy acá comparando no residentes entre Latinoamérica y países desarrollados. Son todos no residentes. Y esto es todo residente. Esto, en realidad, el motivo del gráfico era para poder mostrar que las tendencias eran más o menos paralelas hasta el año 0. Esa era la idea original del gráfico. Y la lectura que hacemos del gráfico tiene esta lectura que estoy haciendo acá, es adelantar un poco la idea de las hipótesis, ¿no? La idea de la hipótesis 2 es que son fundamentalmente las empresas no residentes de los países las que se benefician en Latinoamérica del cambio regulatorio. ¿En comparación con qué? Bueno, tengo que comparar con algo. En comparación con las empresas no residentes ante cambios regulatorios en los países desarrollados. Entonces, la hipótesis son fundamentalmente las empresas no residentes de los países latinoamericanos que se benefician del cambio normativo. Es un diff, lo comparo con lo que sucede ante un cambio normativo similar en los países desarrollados. ¿Entendés? Y acá es la descriptiva de eso, pero no estoy mostrando nada todavía.
Pero una consulta, perdón. Vos habías dicho como que los países desarrollados ya habían adoptado ciertas cuestiones, Sí. digamos, el espíritu de las TRIPS antes que Sí. Entonces, eso es lo que creo que quieren mostrar, como que Claro. ya estaba implementado de antes, o sea, como que ya de antes ya estaba... Claro, como yo lo que estoy viendo es siempre el mismo cambio, el mismo tipo de cambio normativo, no me importa cuándo sucedió, ¿no? Estoy como normalizando el cambio normativo. El cambio normativo en Canadá sucedió en el año 90, en Israel en el 68, Sí. en Argentina en el 2000. ¿Tá? Entonces, yo lo que trato de ver es qué pasa antes y después de ese cambio normativo, cuando sea que sucedió, cambio normativo que es similar, ¿sí?, en las patentes de esos países, ¿no? Entonces, no es antes o después del 94, sino que es antes o después de un cambio normativo que tiene las mismas características. Y recordemos la literatura de economía e innovación, que lo que dice es estos cambios normativos van a tener un efecto distinto en distintos contextos. Entonces yo digo, bueno, a ver, veo el mismo cambio normativo, no me importa cuándo sucedió, y trato de analizar si ese efecto de ese cambio normativo es el mismo, o tiene las mismas características en países latinoamericanos que en los países desarrollados. Aunque el cambio normativo en los países desarrollados sucedió antes. ¿Y esto cómo se relaciona con el tema de la armonización? Porque la armonización vos planteaste como era que los países en desarrollo se están adaptando a los países desarrollados, por lo tanto los desarrollados no tendrían que cambiar su regulación, sino ya está como, sigue medio como estaba, sí. Lo que se adaptan son... No, pero también está como identificados los años en diferentes, los cuales hicieron esto. Sí, por eso digo, como que había dos cuestiones diferentes. Lo que pasa es eso, la armonización vino, porque como contó Valesco, lo presentamos en el 94, en el 2014 en Ginebra, 2013. Y en esa versión original, corregime, estábamos tomando un 94 para todos. Era así, ¿no? Digamos, no habíamos hecho toda esta research de ir y decir, este año, curiosamente no está hecho, como decía, bueno, nadie lo hizo todavía. O sea, es una contribución lateral, pero como que vino, porque como se decía, me discutían, no, como uno decía, armonizar, es como si todos hubiéramos partido de lugares random, ¿no? Y decidimos convertir los lugares. Ya lo habían hecho en este cambio, las reformas ya lo habían hecho, claro, por no poder comparar, no tenés que comparar cada país. Sí. La palabra armonización aparece como clave en el paper para poder derivar las hipótesis de la literatura de economía política. O sea, la literatura de economía política te dice, esa armonización en realidad lo que esconde son presiones de empresas globales que lo que quieren es extender sus patentes a todo el mundo, ¿no? Entonces digamos, a partir de eso hacemos una hipótesis. ¿Esto es así? Bueno, si fuera así, lo que uno tendría que ver es que cuando los países latinoamericanos armonizan, o sea, se suben al barco de estos mandatos mínimos, ¡pum!, caudal de patentes entra en Latinoamérica. Que no sucede en el caso de los otros países, porque los otros países, cuando hacen este cambio regulatorio, no es por la presión de un montón de patentes que estaban ahí tratando de llegar y llegan, ¿entendés? Entonces, esa es la diferencia. La armonización es como el leitmotiv, digamos, que me ayuda a derivar las hipótesis, pero no es que estoy viendo armonización acá, sino que estoy viendo cambios normativos en relación a la propiedad intelectual de cada país. ¿Eh? Bueno, entonces, esto no se ve ni nada, ¿no? Ahora hay que creer, no sé por qué se ve tan mal, no sé. Bueno. Bueno, entonces, como les decía, lo que hicimos es un dip and dip, donde la variable dependiente es el log de las solicitudes de patentes. Y acá tenemos, por un lado, digamos, son cada uno de estos bloques es una regresión distinta. Esta es una regresión, esta es otra regresión, esta es otra, que están puestas en la misma tabla. Eso para entender. ¿Cuál es la diferencia entre esas regresiones? Es cuál es la variable de tratamiento. La variable de tratamiento en la primera, la más importante, digamos, ahora sería como chequeado usted, es el espíritu de TRIPS, como lo definimos, cuando se logran esos dos cambios en la normativa. Y después la de abajo, la variable de tratamiento, son variantes de eso. O solo la longitud de 20 años, la validez de 20 años de patente, no sector restriction, o el mínimo entre esos dos. ¿Sí? Entonces, cada una de estas es una regresión para diferentes muestras. Acá tenemos todas las patentes,
importa, sin discriminar si son de residentes o de no residentes, todas las patentes totales, las patentes de residentes, las patentes de no residentes. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entendió la tabla? Bien. Entonces, tenemos todas las variables de control, efectos fijos por país y por año que no están mostrados en la tabla. Y lo que mostramos en la tabla es, por un lado, la variable del espíritu de TRIPS y por otro lado, la interacción de esa variable con la DAMI de América Latina. ¿Ok? O sea, el espíritu de TRIPS es una DAMI que lo que hace es captar el año en que, el momento, no el año, porque es una DAMI, que cada país adopta el espíritu de TRIPS. ¿Sí? Que obviamente es diferente en diferentes países. Eso muestra lo mismo que el gráfico. ¿Cómo? Sí. Eso muestra lo mismo que el gráfico. Sí. Que si se separan, venían Sí. juntos y se separan. Sí. Y esta lo que hace es interactuar ese efecto con la DAMI de América Latina. ¿Puedo hacer una consulta? En la segunda variante entiendo que usan de grupo control a los desarrollados, ¿no? ¿A dónde? ¿Acá? Digo, en la que interactúan ambas Ah, acá, DAMIs, sí, sí. es el distinguiente entre latinoamericanos y Sí. desarrollados. En la primera... La primera es una DAMI que toma para cada país el año en que se adopta el espíritu de TRIPS. Esa es la variable de tratamiento. Es antes versus después, no hay grupo control, digamos. Claro, ahí, o sea, porque en realidad nuestro interés está en la interacción, básicamente, porque nosotros lo que queremos ver es que... La distinguiste es la que tiene. Exacto. Sí. Entonces, bueno. Entonces, ¿qué es lo que, digamos, como ustedes no ven nada en esta tabla, podrían decirme qué esperarían para la hipótesis 1, tomando elección de cuánto me escucharon? ¿Cómo tendría que ser el coeficiente de la interacción si la hipótesis 1 fuera verdadera y si la hipótesis 2, la hipótesis 1 se ve en el total, digamos, todas las patentes, la hipótesis 2, que tenía que ver con los no residentes, se ve en la muestra de no residentes, ¿no? Para que la hipótesis 1 fuera verdadera, ¿qué tendríamos que ver? Que ese impacto es positivo, ¿no? O sea, que en Latinoamérica el impacto de adoptar la normativa hace crecer mucho más las patentes que lo hace en el grupo de países desarrollados. ¿Sí? ¿Se ve? Y ese positivo que vemos ahí, que nos estaría validando la hipótesis 1, que es esta idea de las patentes esperando que se mueva la normativa y aterrizando en los países de Latinoamérica, lo que vemos es que efectivamente es por los no residentes, porque en la submuestra de residentes, o sea, las empresas argentinas o de los diferentes países de Latinoamérica, cuando hay este cambio, estoy arruinando la cámara. No, no estoy. Cuando hay este cambio normativo, no varía, o sea, no cambia diferente en Latinoamérica que en los países desarrollados. ¿Sí? O sea, la diferencia está en el comportamiento de los no residentes. ¿Sí? Entonces, de alguna forma, esto lo que hace es validar la idea de los argumentos de la literatura de economía política. Y es muy significativa para los residentes. Sigo mal, no sé. Esta de acá, claro, es para todos. O sea, la regresión del medio, para para Eso es lo que está residentes, diciendo. que no significativa, entonces, claro, es una validación. Y lo que ve es que esto es muy consistente con, digamos, tomando cual sea que tomemos como variable de tratamiento, o sea, cualquiera de estos cambios. ¿Tá? Bueno. Sí, perdón, una cosa que también un referí nos dijo es, al final es todo sobre farmacéutica. Entonces decimos otra mirada, ¿no? Es decir, las farmacéuticas no son el 50% ni el 20%, o sea, son un número importante, pero hay patentes de todos los sectores, pues si no, era como que el 20% era redundante, ¿no? Era un poco el argumento, ¿no? Decir, bueno, al final solo se trata de farmacéuticas, pero no, tampoco es así. Bueno. Y después, bueno, una cosa acá que hicimos, con Gabriel fue el que propuso esta formulación para identificar
identificar, digamos, efectos placebo, ¿no? Porque, como sabemos con la metodología de DIFF tenemos que poder identificar que el tratamiento es el instrumento que estamos haciendo y que no estamos en realidad vigiándola y que el cambio viene de otra cosa, ¿no? Por otro motivo, de una identificación. Entonces, lo que hicimos acá fue agregar, digamos, una variable de tratamiento adicional que tenía que ver con, acá, ¿sí? Esta ST y la ST también interactuada con América Latina, que es poner el tratamiento 2 o 3 años antes, ¿no? Entonces, podemos captar si efectivamente digamos, si hay un cambio asociado a algo que no es el momento del tratamiento, ¿no? Que es ST. Entonces lo que hicimos fue agregamos, acá está la regresión, acá estoy poniendo de vuelta, tenemos esta primera parte de la tabla de ahí, ¿sí? Es para SD siendo 2 años antes del momento del tratamiento y acá 3 años antes del momento del tratamiento. ¿Tá? Solo estoy mostrando ST, o sea, solo con la especificación del espíritu de TRIPS, pero lo hicimos para todos, era todo igual. Y lo mismo, para todas las patentes, residentes y no residentes. Bueno, y lo que vemos es que esa variable que agregamos no es significativa, o sea, el placebo no es significativo, y mantenemos la significatividad de nuestra variable de interés. ¿Sí? Esa es la primera robustez. La segunda tiene que ver con cambiar la modelización, porque muchos de los trabajos empíricos que trabajan con patentes, como patentes es una variable de conteo, ¿sí? Suelen utilizar otro tipo de modelización, que no es la modelización lineal, sino de Poisson o binomial negativa, y entonces lo que hicimos también es cambiar la modelización y decir, bueno, en vez de tomar el log de la solicitud de patentes, tomamos el niveles, también para ver si no hay un tema ahí con la escala, y hacemos una regresión binomial negativa truncada en 0, bueno, y de vuelta el mismo esquema que antes para las diferentes especificaciones y bueno, los resultados se mantienen. Una pregunta muy básica. Entiendo el diff en diff. Si por ese grafiquito un segundo los avisos originales que había puesto. En el momento de quiebre, claro, vienen subiendo poquito, no se ve. Miren, para los no residentes es como que no pasa nada tampoco. No es que sube el patentamiento de los países desarrollados y acá sube tanto como en los no desarrollados, sube el patentamiento tanto como en los desarrollados. No pasa eso, es algo plano y acá es plano, es una tendencia así. ¿A dónde ves plano? Antes del momento 0. En los residentes, el resultado de los residentes. Acá. Claro. Acá ves plano en esta parte de acá, como que no hay cambio. Hay un efecto nivel. Es más fuerte, sería más fuerte el argumento si decís a priori, si no pasa nada, no es que hay un quiebre similar tanto en uno como en el otro, es como que no pasa nada y toda la acción está en los... Es eso. Es eso, de hecho es lo que se da la está controlando por nadie de tecnología así, o sea, digo, podría ser por otras cosas. Sí, ¿no? claro, o sea, eso te podría para dar, esto solo no te alcanza. O sea, te podría dar incluso visualmente que no hay cambio. Pero porque ¿qué otras cosas controlas? Y la tecnología lo está controlando por otras. No, en la tecnología tengo un montón de variables de control. Como PBI, comercio, un montón de... Están acá. Otras regulaciones que pueden afectar también los incentivos a las patentes, decimos también. Como podría haber un cambio fuerte exógeno que no tenga que ver con las patentes y que te haga empezar. Claro, el gráfico se por ejemplo, si sos parte de la oficina de patentes, patentan una sola vez en la oficina de patentes que vale para toda Europa. No vas a poner a patentar en cada país. Te digo, básicamente, aún sin control y sin nada, si vos haces 10 años antes, 10 años después, la tasa de crecimiento de las solicitudes de patentes de residentes no cambió en los países desarrollados. En relación a los... O sea, es la comparación entre los dos.
No, pero ella es diferente. Entonces, si en los desarrollados, si comparás 10 antes versus 10 después, Sí. ¿cambió? Sí, Un Esa poquito la tasa, tendencia te cambia, ¿no? Porque venía creciendo. Subió de los dos lados y subió más. pero venía creciendo, es que no No, cambió. pero La pregunta es si crece más. la tendencia de crecimiento La pendiente es un poco más- cambió es un poco más en los pronunciado. países desarrollados o no se ve un cambio. Sí. un poquito más pronunciada la tendencia. Es un poco más pronunciado. Ya que ahí cambia. Acá. Y es raro, ¿por qué cambia justo en el, porque el cero es un móvil, ¿no? El cero- para los países No, desarrollados. es ¿qué cuando es el los cero? países cambian la normativa. Y para los, para el, Es que la los países cambiaron, desarrollados, diez ¿qué es el cambiaron. cero? ¿Cero? El 10 es 0. los desarrollados Sí, 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 en algún momento No, lo está bien, adoptaron. pero digo, en los países desarrollados, ¿qué año es el cero? Es el año que ellos cambiaron su No, normativa. para todos los países Es distinto para cada en país. ese momento. Pero ¿en qué rango mayoritariamente están los 80? Algo así. Entonces algo de impacto se ve aún en los países desarrollados que el adoptar TRIPS genera un cambio. Miren, está entre 76 y el. Lo que no quería es digamos, 94. porque ya estaba de antes, entonces como se armoniza, eso es lo que ¿no? No, porque yo, perdón, lo que quiero ver es si la adopción de las normativas de TRIPS tiene impacto aún en los países desarrollados, para los presidentes, o sea, para las grandes multinacionales de los países desarrollados, tiene impacto, entonces yo puedo argumentar, bueno, tuvo impacto y tuvo impacto, no tuvo impacto diferencial en Latinoamérica, pero tuvo impacto en la Bueno, no da, o sea, no da para el residente en la econometría, si no es este coeficiente, que sería el que le corresponde a los países desarrollados, no te da cuenta. Entonces, bueno, entonces es lo que yo preguntaba. No hubo cambio significativo en la tendencia en los países desarrollados. O sea que a ellos no les afectó. Según la econometría, no. Igual, nosotros hay una cosa que hay que tener en cuenta es lo siguiente, que también no tendría que haberlo dicho por ahí antes. Tenemos información del 80 al 2018. El cambio en la normativa de los países desarrollados lo estamos pudiendo captar Muy al principio. muy al principio, ¿no? O sea, no de antes, porque la mayor parte, o sea, muchos, como veíamos acá, tenemos los datos desde acá. Para estos primeros, Para estos primeros nos perdemos la historia. ¿Sí? Un placebo quizás es como placebo, algo así, como tratar de machear en los países desarrollados, contar el cero promedio que le contaste a los países no desarrollados, para que no sea que como el timing promedio es distinto. Eso es lo que hemos hecho en el primer trabajo que hicimos con Andrés, que está también publicado por ahí, hicimos el mismo año. Bueno, a ver, antes y después del 2000. ¿No? No, peor te da, porque ya están todos los cambios hechos, ¿no? daba lo mismo, daba lo mismo. Daba Especialmente igual, la misma igual. historia. Está como más reforzado. La historia era la misma, pero bueno. Bueno, pero yo quería llegar al final, que a la última parte de discusión, para así metemos la discusión de. No, el comentario es antes de 94, Estados Unidos ya tenía una ley de represalia. Entonces el gobierno de Menem, cuando sube Menem y era cercano a las políticas de libre comercio, Estados Unidos le dice patentar antes del 94. Entonces ahí puede tener un poco de ruido, porque el tema de la represalia está incluido en una legislación de Estados Unidos que se llama la legislación Omnibus de 1968, que justamente aclara este tema de la represalia. Y yo estuve en la oficina del representante comercial de Estados Unidos mirando la carpeta enorme de la represalia que se estaba armando contra Argentina. Y ahí ya aparece otro aspecto de la política económica, porque la represalia era elevar los aranceles al 100%, y eso debería cubrir
un monto equivalente a lo que Estados Unidos y estas empresas determinaron que el daño que les hacía a sus ingresos. No, pero ese es el esfuerzo que decía Andrés, que nosotros pero estoy diciendo que es antes. Él estaba diciendo que... Entonces digo, a lo mejor hay una cosa particular en Estados Unidos que hace un poquito de ruido ahí, a lo mejor no pasa nada. 301, ¿no? Digamos, 301. Pero bueno, lo que pasa es claro, lo que logró Estados Unidos con el TRIPS es en lugar de amenazar individualmente, decir, no, no se calado. Pero es cierto, sí, está en el paper, está mencionado. Se lo aplicaron a los coreanos, por ejemplo. Es probable, sí. Bueno, entonces, quiero llegar a la primera que siga esta. Esta es la conclusión que, bueno, que básicamente lo que concluimos es que tiene algún asidero los argumentos que venían de la economía política, que, como había preguntado antes, son todos trabajos más bien narrativos, o sea, no empíricos, no con datos. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, también esto es como una contribución, porque estamos tratando de dialogar con esa literatura, partiendo de la literatura de economía e innovación, que es la donde nos sentimos más cómodos, pero dando evidencia empírica a los argumentos de la literatura de economía política. El resultado, digamos, es que la armonización implicó en la práctica un fortalecimiento de la propiedad intelectual. Este es un resultado que sale de analizar las normativas y cuándo se dieron los cambios en la normativa. Entonces, la armonización, ahora podríamos responder a quienes le preguntaban Andrés en la UNDI, sí, armonización es reforzamiento o fortalecimiento de la propiedad intelectual. Los mandatos, digamos, cuando la normativa de los países toma esos mandatos de TRIPS, en el momento que lo haya hecho, lo que generó es un aumento en las patentes que entran a estos países, ¿no? Un poco como ese argumento de la economía política, de que hay un montón de empresas presionando porque tienen, digamos, que patentar, tienen tecnologías que quieren globalizar, internacionalizar, eso lo vemos, y el otro es que efectivamente es una cola de este primero, son las empresas globales, son los no residentes los que más crecen a partir de este cambio de la normativa en América Latina. Entonces, la conclusión es que en lugar de estar, digamos, la armonización, en vez de estar haciendo lo que supone el argumento, la narrativa de la armonización era nivelemos la regla del juego para que todos tengamos la misma regla del juego, lo que eso logró es jugar el juego que estaban jugando ya las empresas globales en los países centrales. O sea, sumarse a otro juego, a un juego que ya estaba, no es que estamos nivelando la regla del juego. Entonces, en este contexto y con esa idea, a mí me gustaría dejar esta primera para la discusión, que tiene que ver con, digamos, el debate político que podemos dar en torno a los derechos de propiedad intelectual en general, las patentes en particular, en los contextos en desarrollo, ante situaciones, digamos, como actuales, distintas. TRIPS fue del año 94, ya está, bueno, ya fue, podemos ver los efectos, pero no hay mucha negociación posible en relación a eso. Pero nosotros tenemos el acuerdo, digamos, firmado en el 2019, sí, la Unión Europea, que lo que impone es, en términos de propiedad intelectual, una armonización hacia la suba, digamos, una mayor protección de la propiedad intelectual, por ejemplo, en el caso de semillas, ¿no? De llegar a que se puedan patentar semillas. Y también en medicamentos hay también un cambio importante que tiene que ver con el uso de, no voy a acordar bien, si alguien lo sabe, lo puede decir, con el uso de los resultados de los datos de prueba, ¿no? Si los pueden reutilizar o si hay propiedad intelectual sobre esos datos. Entonces eso complica la producción de genéricos, fundamentalmente, porque tendrían que volver a generar las pruebas. Bueno, y otras eso, cosas. Perdón, el acuerdo del 2019 tiene ese componente, y fuera de farmacéutico y semillas para el general, ¿tiene algún cambio de software? No sé, la verdad no me acuerdo si hay patentamiento de software. No sé, la Unión Europea está con esa patente de software, no me acuerdo.
Porque el software se patenta en Estados Unidos y en Japón, pero no software independiente, ¿no? Pero básicamente es para esto, los datos de prueba es esto. Que hoy vos no tenés que replicar todos los datos originales cuando querés imitar un producto de secreción de patente. Eso lo intentaron llevar al pasado, a la OMPI, y lo bucharon. Y vuelve nuestro acuerdo, comercial bilateral, ¿no? O sea, ¿pero eso está firmado o es una propuesta? No, está firmado. Faltan los acuerdos, sí. Faltan la bueno, y también en relación, digamos, a la discusión que podemos dar en relación al acceso y desarrollo de tecnologías que se abrió, digamos, con todo el tema de las vacunas y la pandemia, ¿no? En donde vuelve, digamos, a aparecer esta idea de quiénes realmente se benefician con sistemas de propiedad intelectual y de patentes, qué países, digamos, la inequidad que produce este tipo de regulaciones. Y ahí, no sé si vieron, llegaron en algún momento, leyeron ese artículo que salió muy al principio de la pandemia de Stiglitz y del colega, que habla justamente de este tema de las patentes y la pandemia, ¿no? ¿Qué implica para la salud global, digamos, el sistema de patentes? Y una cosa interesante, que bueno, se acuerdan que en ese momento había toda una discusión sobre si hacer patent waivers o no, o sea, si liberar las patentes para que todos los países las pudieran comprar o no. Una de las cosas que, bueno, y ahí empieza a haber de vuelta una negociación entre los diferentes países en la que algunos países que en su momento, en el momento de TRIPS, estaban de la vereda de los que resistían, pasaron a estar de la vereda de los que proponían, ¿no? De los que proponían una mayor protección, ¿no? Brasil, por ejemplo. Brasil, en las negociaciones de TRIPS, estaban los que resistían la protección, y ahora en estas discusiones se opuso a los patent waivers, ¿no? Entonces, ¿por qué traigo eso a colación? Traigo esto por los efectos que en el paper lo mencionamos, pero que no está desarrollado, y que me parece un tema súper interesante, que tiene que ver con los lock-in que se generan a nivel institucional, a nivel regulatorio, ¿no? Cuando uno avanza en un sentido de mayor protección, no es sencillo dar marcha atrás y volver a un escenario de menor protección. ¿Por qué? ¿Cuál era el argumento de Brasil para oponerse a los waivers? Bueno, estaba Bolsonaro en el poder, o sea, era otra, pero además de eso, bueno, tiene ya, digamos, tiene de eso. No, pero es un principio, sí, yo también creo que depende de eso, no es que conocemos tanto sobre, pero en su momento aplicaron licencias compulsivas, Brasil antes, ¿no? Con la Chile, o sea que es un cambio de gobierno, pero también después se sumaron al PST. Argentina es de los pocos países que no tiene, y también hay argumentos a favor, o sea, tampoco es todo. No, yo igual traigo el caso de Brasil para hablar de para lo que quiero mencionar como lock-in regulatorio, ¿no? Que cuando uno avanza en una dirección, empieza a generar toda una serie de intereses en esa dirección. Vos tenés entonces ahora, no sé, empresas que llegan justamente porque hay una protección de la propiedad intelectual de determinada manera, que son empresas que después van a hacer lobby para que eso continúe de esa manera. Pero no solo las empresas, sino también la propia, digamos, las propias quintitas regulatorias, ¿no? Y entonces ahí te pongo el ejemplo de la CAF. La CAF es la Corte de Apelación del Circuito Federal de Estados Unidos, que básicamente es una Corte de Apelación específica para tratar con temas de propiedad intelectual en Estados Unidos. Entonces, esto no existió desde siempre, empezó a existir a partir de los años 80, 90, no sé qué momento exactamente, pero una vez que existe, tenemos un montón de jueces, que son jueces que eran ex abogados que defienden, digamos, la propiedad intelectual, que no van a estar de acuerdo y van a hacer lobby para que la propiedad intelectual o la regulación de la propiedad intelectual siga en las condiciones en las que está, ¿no?
una vez que se genera ese paso hacia adelante, es muy difícil ir un paso hacia atrás. Entonces, ahí es donde me parece, digamos, como importante este tipo de estudios, que donde uno muestra cuál es el impacto que tiene, el impacto diferencial que tienen estos sistemas sobre países desarrollados y en desarrollo, para saber que si vamos en esa dirección de mayor protección, como estamos yendo nosotros con el acuerdo de la Unión Europea, si en algún momento nos damos cuenta que metimos la pata, volver atrás no va a ser fácil, porque se están generando un montón de intereses que van a hacer difícil de modificar en una dirección inversa. Una pregunta, un tema de que hay un acuerdo internacional de patentes, de reconocimiento dentro de patentes. El Patent Cooperation Treaty. Ese está como variable de control. Que Argentina no es parte. No. De los pocos países del mundo. Eso, ¿cómo, en términos de todo lo que estás diciendo, ¿cómo ves eso? Ser parte de ese acuerdo, ¿sería profundizar los DPI de alguna forma? O sea, yo lo veo mal, ¿no, Andrés? No sé, también tiene ventaja, o sea, en realidad no es que, yo entiendo, no es que te obliga a aceptar la patente, es que tenés un único buzón, ¿no? Digamos, o sea, el tema no es... acelera los tiempos de aplicación. Acelera los tiempos, es que pero, o sea, hasta donde yo entiendo, hasta mi ideal saber y entender, el Patent Cooperation Treaty lo que es que en vez de que una empresa tiene que ir a 100 oficinas de patentes, hace un solo pedido y todos los que están en el Patent Cooperation Treaty lo reciben. Eso no significa que automáticamente eso la tengan que aprobar. Igualmente pueden, ese creo que es la diferencia. No pueden no aprobar. No, bueno, está bien. Valeria, perdón, para mí esto que estamos hablando es como en el comercio la diferencia entre una liberalización unilateral y un acuerdo bilateral. Una liberalización vos te abrís y el otro no te hace nada. En el acuerdo vos te abrís, pero el otro también hace algo que vos te beneficia. Esto del acuerdo tiene una parte a favor, que es para el que quiere el exportador, se diseña una maquinaria agrícola que quiere que esté patentada en todo el mundo, la patenta acá y queda reconocida en todo el mundo. Entonces podría ser que, aún siendo verdad eso como es, va para un lado y va para el otro, claro que es más lo que viene que lo que va. Ese es el tema, esa es la correlación de fuerzas ahí, porque vos podés decir cuáles son los costos, así no puede tener algún beneficio, las patentes en sí tienen beneficios, estamos diciendo 100% mal, no, pero también costos por carga fuera de algo. No, lo que pasa es que también, sí, habría que leer la literatura sobre el PCT, pero también, bueno, creo que acá lo que intentamos mostrar también es que la cesión de, por ahí a Argentina igualmente le conviene firmar el acuerdo de Mercosur, no lo sé, pero digamos, acá está cediendo algo, ¿no? Que vale, o sea, decir eso simplemente pareciera, pues yo creo que lo que ahí sí estamos mandando este mensaje es pareciera que esta narrativa de Estados Unidos, y de vuelta yo en particular no tengo nada contra las patentes en general, aunque hay no sobre eso, no es de literatura sobre el cambio de narrativa de patentes en Estados Unidos, en países desarrollados que se han ido ya se han ido de mambo, ¿no? Pero sacando eso, el punto es que el argumento TRIPS era, el argumento que él mencionaba cuando Estados Unidos sancionaba a los países es, vos me estás robando, yo te voy a aplicar una sanción. Cuando llegaron a TRIPS, dieron una vuelta y dijeron, no, a vos te beneficia firmar esto, ¿se entiende? Entonces, lo que estamos tratando de mostrar es, no, la verdad es que no, esto solo no, ahora capaz me das otra cosa en otro lado y gano, pero esto, acá pierdo. No, esta transferencia pura y dura, digamos, expectativa, si querés. Uno podría esperar algún tipo de efecto positivo, por ejemplo, que se relaciona más con el país, entonces hay más ideas, cosas por el estilo. ¿Uno podría imaginar algo de eso? O por ahí no se sabe, o por ahí sí, o de ramo interno. Claro, algo o sea, potencialmente podría haber. Mira, la vida científica lo que muestra para los países de desarrollo el tema del fortalecimiento de las patentes, que no incentiva la innovación genuina local, pero lo que sí produce es mejora la transferencia de tecnología. O sea, la transferencia de tecnología es algo para el desarrollo productivo de un país es importante, ¿no? Entonces, ahí hay que compensar, ver, bueno. Sí, y sobre IED también hay laburos empíricos, ¿no? Pero creo que daban resultados medio mixtos, no me recuerdo. No, eso estaban positivos.
Negativo. Positivo, positivo. Sí. Positivo de que no. Le daba en el sentido que había más IED cuando. No, solo en los países desarrollados. Los países desarrollados. No en los. No en lo local. Lo que pasa es que poca gente tiene una especificación como la nuestra que muestra el ejemplo de TRIPS. Es que con esto ahora podés empezar a. En general lo que hace es mirar si tienen patentes más fuertes o no, pero un índice de patentes, no vamos a ubicar. El índice que se llama SINARTE PARC, que mide la rigurosidad del régimen de patentes, que no es lo mismo. Claro, Con esto tenés la variable para. Sí, sí, sí. Yo tengo una duda en esta línea, digamos. O sea, porque en la regresión ustedes lo que ven que se hacen más patentes en América Latina de no residentes. Eso no necesariamente quiere decir que estas tecnología ya existía acá, sino que puede estar viviendo tecnología que estaba antes, ¿no? Sí, viene tecnología que ya estaba antes. Bueno, ya estaba antes. Que viene tecnología de empresas globales, que ya estaba antes, no sé, es tecnología de afuera. Claro. Si la tecnología ya hubiera estado acá, no podría patentar. Bueno, pero entonces, digamos, en ese sentido, uno podría ver si los sectores que trajeron esa tecnología tienen derrames en otros sectores o no, ¿no? Sí, lo que pasa es que ahí, bueno, vamos a la discusión de patentes, porque el hecho de que patenten no significa que traen la tecnología, ¿no? O sea, cuando patentan simplemente significa que se reservan el derecho de explotar esa tecnología en ese mercado. Entonces, básicamente eso puede implicar que traigan tecnología. En el mayor número de patentes básicamente no implica nada, o sea, solo se está reservando ese derecho y eso lo que puede también generar es barreras a la entrada de otros actores, ¿no? O incluso proteger el mercado para importaciones. Hay un tema, Gaby, una cosa de aclaración. Algunos países, y también puedo estar metiendo mucho en la pata, pero creo que Brasil es el caso, exige explotación efectiva de la patente. Mientras que en Argentina, cuando yo entiendo, no. Pero la explotación efectiva también puede ser que yo exporte un producto acá. O sea, que simplemente yo lo que quiero no es producir algo acá, sino traer un medicamento, ¿no? Empezar a venderlo acá y lo traigo de Bélgica. O sea, todo bien, de vuelta, ¿no? Digo, pero no es que vos explotes, ni siquiera tenés no tenés el compromiso, la necesidad de explotar efectivamente la patente. Brasil puede, en su normativa, tiene la figura de licencias compulsivas si no hay, pero después hay que usarla, ¿no? Claro. No lo usó nunca. Tienen el dato de los sectores a los que vinieron, pusieron las patentes. Nosotros, sí. No. No. O sea, otro estudio podría tener. Nosotros tenemos un conteo total de patentes de. No, pues yo si no lo que estaba pensando es que uno por ahí podría ver cómo la entrada de patentes en sectores tienen derrames, pueden ser positivos, probablemente negativos, aguas abajo, aguas arriba en los propios sectores y demás, digamos, intentar usar esta variabilidad. Hay otro problema con eso, que las patentes están clasificadas, pero por lo que se llaman technology classes de tecnología, ¿no? Muy difícil de meterlo con sectores, ¿no? Productivos. O sea, la lógica de clasificación de las patentes es tecnológica, no sectorial. Pero eso que vos decís es algo interesante de hacer. Es un estudio distinto que sería tratar de entender cómo las patentes impactan en el desarrollo productivo local. No es re interesante, pero habría que hacer un laburo de adaptación o sea, se puede hacer, pero es todo un laburo de convivencia entre ¿Cómo? Que con text mining usando las descripciones Eso de es las lo que patentes. iba a decir. Ahora lo que están haciendo, antes existían estas clasificadores de correspondencia, entre clases tecnológicas y sectores, que eran muy imperfectos y que habían sido todo muy manual. Y ahora lo que están haciendo justamente es con inteligencia artificial, en realidad están tomando y haciendo aprender a la inteligencia artificial de hacer de comparar los textos y la definición de los sectores con la definición de las patentes y también con la definición de, por ejemplo, las diferentes clases ocupacionales. Poder saber cómo la patente incide en el empleo o en la generación de. Sí, bueno, me parece que eso llevaría un paso más para mostrar decir, esta protección intelectual que hicimos no sirve para nada, tuvo efectos negativos. Una consulta con respecto a eso. Porque es una cuestión interesante ver hasta qué punto las patentes te hace que te entre tecnología mejor o esa tecnología ya estaba. La diferencia es que se quieren apropiarnos, lo estoy pensando. Sí, si está la tecnología puede patentar, si la tecnología ya estaba no la puede patentar.
O sea, es una tecnología que sí la está trayendo desde afuera. Para patentar tiene que ser novedoso, no tiene que existir. Pero no hay posibilidad que ya la esté usando y que antes no la podía No, patentar. eso fue justamente el conflicto en su momento con Monsanto, con la la soja soja. resistente al glifosato, era ese. Quiso patentar la soja cuando la soja ya estaba totalmente difundida. Sí. No puede. Entonces, en general, son tecnologías que se introducen con la patente, antes no están. Entonces, potencialmente se podrían introducir para patente. Igual piensen una cosa, ¿no? Que cuando hablamos de tecnología, no sé a qué llamamos tecnología, pero si hablamos de, no sé, de un teléfono tiene involucradas miles y miles de patentes. Entonces, cuando para patentar no significa traer una máquina, ni mucho menos. O sea, como que lo que se patenta es una fracción cada vez más ínfima del conocimiento que no hace a una tecnología como la entendemos para el desarrollo productivo. Pero sí, no puedes, o sea, lo que se puede patentar son cosas que no existan, que sean novedosas. No lo pueden. No sé si hay alguna pregunta más. Yo digo, en última instancia, porque esta discusión también se debería explicar en los precios. Claro. Y eso me lleva a que no estoy seguro si la forma en que se lanzan los medicamentos por labor y otras farmacéuticas no generan monopolios adentro del país y que eso esté explicando los precios elevados de los medicamentos en países que tienen farmacéuticas pero que no son la patente en sí es un monopolio, ¿no? O sea, la relación entre la empresa y la agencia que en Argentina el ANMAT, sí. ¿Hasta qué punto el ANMAT no genera monopolios al otorgarle, por ejemplo, a Babor el permiso para marketear un cierto medicamento y a otro no? Babor se queda con el monopolio de un medicamento. ¿Hasta qué punto el ANMAT no cierra esa competencia? Es una pregunta que, digamos, me he hecho. No la he visto analizada en el libro. Sí, pero creo que es hasta donde yo, mi pobre entendimiento, es un tema también un poco diferente, que es, puede ser unas patentes sin autorización de venta, ¿no? Entonces es, si la carrera de la autorización de venta es igual para todos, o algunos tienen, ¿no?, la posibilidad de influir para llegar primero, ¿no? Y por eso Argentina tardó hasta el 2000 en aceptar esto, porque hubo un despelote bárbaro en el Congreso por el lobby de las farmacéuticas locales, ¿no? Que no existe en Chile.